Como cada mes nuevamente estamos aquí presentes comentando con ustedes temas de interés general. En particular, creo yo que este tema, el día de hoy terminamos con los comentarios sobre la importancia de los tratamientos tempranos. En muchas ocasiones sabemos nosotros el hecho de que la ortodoncia realmente, es mi punto de vista muy particular, no es únicamente el nivelar los dientes permanentes en dentición permanente, sino que podemos nosotros en muchísimas ocasiones evitar situaciones de agravamiento del problema de maloclusión si es que nosotros podemos atenderlo tempranamente. ¿Cuándo hacerlo? En muchas ocasiones es este el tema. Es demasiado temprano, demasiado pronto. Y es un ortopanto de una paciente que llegó aquí a mi consultorio, en donde son unas transparencias de una ortopanto, en donde le estaban iniciando el tratamiento todavía en dentición mixta temprana, en donde, como vemos nosotros, tenemos aparatología fija correctiva en la dentición temporal superior. No entendía yo el por qué, me decían que así inició el tratamiento cuando fueron a ellos. Entonces es demasiado pronto. En ocasiones muy contadas podemos nosotros estar tomando en cuenta dentición mixta intermedia, más no una dentición mixta temprana a los 6 años y medio más o menos, porque realmente no puedo yo entender qué tanto podríamos nosotros ganar con la aparatología fija. O también el otro tema, el otro punto, la otra situación, o fue demasiado poco o demasiado tarde la intervención de evitar un tratamiento interceptivo. En este caso, estamos observando, también llega un paciente, tuvimos la oportunidad de recuperar las transparencias iniciales, entonces llega en ese momento a otra persona que lo estaba atendiendo, y podemos observar clínicamente cómo existe una retención del primer molar superior del lado izquierdo, donde tenemos nosotros, perdón, del lado derecho, donde tenemos nosotros retención, como lo vemos radiográficamente, y en el momento que ya llegan con nosotros, llegan y nosotros le pedimos la actualización de su estado. Y en este caso, lo convencional, el estudio convencional que normalmente nosotros pedimos, y esta es la situación, en ese momento era la situación actual, en donde ya había erupcionado el primer molar, pero tenemos esta situación. Entonces, estos dos conceptos, ¿es demasiado poco o demasiado pronto, o fue demasiado poco o demasiado tarde? Estos conceptos es por falta de conocimiento de cómo hacer las situaciones. En las prácticas anteriores habíamos comentado el por qué y cuándo. En este momento, cómo hacerlo, y en estas situaciones, este concepto también. ¿Verdad o falacia los tratamientos en dos fases? Existe desde tiempo atrás, desde 40 años atrás, esta situación de que hay dos grupos, como en todo, en donde se decía en un grupo, la atención temprana no es realmente lo que nos podría ayudar en mucho, y el otro grupo es de que sí podemos nosotros realizarlo. ¿Cuándo hacerlo? Es la siguiente pregunta. En lo particular, yo me gusta hacer la ortodoncia interceptiva porque he visto a lo largo del tiempo, de la experiencia que he tenido ante el aspecto clínico, en donde muchas ocasiones podemos nosotros evitar, sobre todo, extracciones de dientes permanentes en tratamientos correctivos.
Y también es importante que nosotros podamos entender que si nosotros empezamos a atender tempranamente, podemos modificar el medio ambiente que se está presentando en la cavidad oral de nuestros pacientes y así poder llevar una mejor transición de la dentición temporal o mixta a la dentición permanente. ¿Cuándo hacerlo? Entonces, nosotros tenemos dos situaciones en los tratamientos. Desde el punto de vista de tratamiento ortopédico, la utilización de aparatología miofuncional o aparatología ortopédica y el tratamiento ortodóntico. Dentro de lo que es el tratamiento ortopédico, nosotros si tomamos en cuenta la relación de clase 1, 2 o 3 de Angle, vemos que en dentición primaria, los pacientes que están en dentición en clase 1 molar primaria, tomamos en cuenta la relación clase 1 molar primaria, recordando el plano terminal de los segundos molares temporales. Entonces, aquí nuestra intervención desde el punto de vista ortopédico no es mucha. En clase 2 no debemos de estar tocando desde el punto de vista ortopédico el tratamiento en cavidad oral de nuestros pacientes porque todavía falta un pico de crecimiento importante, el segundo pico prepuberal importante de crecimiento. Es por eso que no debemos de tocar en clase 2. En clases 3 podemos tener algo de buena respuesta en el tratamiento temprano. En dentición mixta temprana, tanto en 1, 2 o 3 de la clasificación de Angle, podemos nosotros tener un impacto importante en la modificación del medio ambiente oral, en dentición mixta tardía. De igual manera, aquí, como ustedes están observando en la pantalla, en clase 2 podemos tener un factor importante en la modificación de ese medio ambiente y poder llevar unas mejores relaciones maxilomandibulares. Y por último, en una dentición permanente temprana, de igual manera, en clase 2 podríamos nosotros tener un buen impacto en el desarrollo de esa dentición permanente y ya es nulo el aspecto de que tengamos nosotros la influencia en los clases 3 esqueletales. Desde el punto de vista ortodóntico, de igual manera tenemos nosotros esta situación. Aquí va a modificarse ligeramente el mapa en donde tengamos nosotros la influencia. En dentición temporal, dentición primaria, en clase 1 podemos nosotros tener muy buen efecto del tratamiento ortodóntico en estas situaciones. En clase 2, insistimos, no tenemos realmente un impacto y en clases 3 ligeramente. De esta manera también estamos observando que a partir de la dentición mixta temprana, estamos hablando a los 6 años y medio, 7 años, podemos nosotros tener un impacto de nuestros tratamientos sobre el desarrollo de crecimiento, tanto craneofacial como en el aspecto de las arcadas dentarias. Ahora bien, nosotros se presentan en denticiones mixtas tempranas, podríamos nosotros decir un factor ideal en el aspecto ortopédico. Tenemos mordidas cruzadas. En denticiones mixtas intermedias podemos nosotros también estar observando que esa mordida cruzada puede provocar o apiñamiento en el aspecto de las arcadas dentarias, en este caso inferiores, o tener también una sobremordida horizontal. Si no se atienden tempranamente, también podemos estar afectando esa mecánica del movimiento mandibular al desarrollo y crecimiento de nuestras articulaciones temporomandibulares.
Es por eso que nosotros en el aspecto ya sea ortopédico u ortodóntico, entre más temprano podamos nosotros atender a nuestros pacientes, el efecto de nuestros tratamientos serán mejores en nuestros pacientes. Estas son las caras oclusales de hace un momento que estábamos viendo los tres tipos en dentición mixta temprana, dentición mixta intermedia y en una dentición permanente. Entonces, podemos nosotros estar observando en el caso de la dentición mixta temprana, podemos observar que la arcada dentaria, tanto superior como inferior, no es simétrica. Entonces, aquí es donde podemos nosotros tener un buen impacto, ya sea en el tratamiento ortopédico u ortodóntico. Si nosotros tempranamente podemos atender este tipo de maloclusión, podemos devolver esa homeostasis, insisto, dentro de la cavidad oral. En una dentición mixta intermedia, si yo tengo una sobremordida vertical importante, también debo de estar pensando en el aspecto de el por qué se presenta esta mordida profunda vertical, y muchas ocasiones estará dado por la referencia muscular, la actividad misma, sobre todo de la cadena de los fusinadores, para poder presentar este tipo de maloclusión. Una dentición permanente en donde debemos recordar también las características anatómicas que presentan nuestras arcadas dentarias, pero también que están interrelacionadas con sus bases apicales tanto del maxilar superior como del inferior. Y recordemos que las denticiones migran normalmente hacia la parte anterior, y por lo cual en cuanto más avancen nuestros dientes posteriores hacia la parte anterior, se irá reduciendo el diámetro, ya sea intercanino, interpremolar o intermolar, y de esta manera tener problemas desde el punto de vista, en este caso, de contactos prematuros, pérdida pero presencia del colapso de nuestras arcadas dentarias. No necesariamente debemos nosotros estar entendiendo que existe el apiñamiento debido al tamaño mismo de nuestros dientes, sino a la migración de nuestros dientes permanentes posteriores hacia la parte anterior. Ya conjuntando ahora los aspectos musculares, los aspectos anatómicos, los aspectos morfológicos, también debemos estar considerando en estos casos las características faciales de nuestros pacientes. De ahí mismo, de que si nosotros vemos en el caso de una dentición mixta temprana, una asimetría facial, debemos de tomar en cuenta también no nada más el concepto general de nuestra carita, sino importante para nosotros, como siempre, es el estar analizando el tercio inferior de nuestra cara. Vemos nosotros entonces las desviaciones cuando se presentan mordidas cruzadas posteriores, el aumento de la dimensión probablemente del tercio inferior en los aspectos de mordidas abiertas, o la disminución también de ese tercio por las mordidas profundas. Y desde el punto de vista de la funcionalidad en nuestros pacientes permanentes, la hiperactividad o hipoactividad muscular que se están presentando en ellos, que serían características también por lo que se está presentando este tipo específico de maloclusión. El apoyo para nosotros imprescindible de los auxiliares mismos, en este caso las radiografías, o en la actualidad que tenemos nosotros la posibilidad que desde el punto de vista de avances tecnológicos nos permite entonces la utilización con BIM para que podamos nosotros obtener en las tres dimensiones
las mediciones y definitivamente las características específicas de nuestros pacientes. Ahora bien, normalmente hablamos sobre características de características clínicas en donde estamos viendo el aspecto intraoral, vemos las características de las relaciones oclusales, las sobremordidas verticales, horizontales, las relaciones laterales de nuestros dientes, la dinámica, pero en muchas ocasiones, doctoras, doctores, nos olvidamos del aspecto importantísimo de la función muscular dentro del factor del diseño de nuestras arcadas dentales. Es por eso que hace unos momentos decíamos, el hecho de que nosotros conozcamos la interrelación de estas fuerzas musculares, tanto de la cadena de los bucinadores hacia la parte interna o de la lengua hacia la parte externa, y la funcionalidad de cada una de estas estructuras, para que de esta manera nosotros podamos entender el razonamiento del por qué se presenta este tipo de maloclusiones. Entonces, el equilibrio vestíbulo-lingual va a ser, la alineación dentaria es consecuencia de fuerzas multidireccionales, decíamos, tanto externas como internas. Musculatura circundante, vestibular, las fuerzas en dirección lingual, hace un momento comentábamos, los labios y las mejillas. Otro concepto ahora es lingual, las fuerzas en dirección labial y bucal, que serían provocadas por la dinámica de la lengua. Y este conjunto de fuerzas en dirección lingual y fuerzas en dirección labial y bucal, esto nos va a dar entonces un cociente en donde tenemos que existe una zona neutra. Esa zona neutra es la que nosotros le llamamos las arcadas dentarias. Si cualquiera de estas dos fuerzas existe un desequilibrio, esta zona neutra entonces será afectada y se presentarán entonces las modificaciones dentro de las características específicas de nuestras arcadas dentarias. Otro concepto importante hay que tener en cuenta también son las fuerzas de la gravedad. En muchas ocasiones los malos hábitos provocan entonces que tengamos nosotros la apertura, no propiamente dicha en una funcionalidad, sino por las situaciones de la presencia de ese mal hábito, y que hace que descienda la mandíbula, en donde al descender la mandíbula, la fuerza de la gravedad también va a ser un factor importante, por el cual también puede existir un desequilibrio o aumentar ese desequilibrio entre lo que serían las fuerzas musculares circundantes. Por eso mismo, nosotros, desde el punto de vista de una tomografía computarizada, entonces vemos que el CONBIN nos puede dar estas imágenes. Transversalmente estamos observando los bucinadores y la posición de nuestra lengua. Y desde el punto de vista sagital estamos observando también esta posición entre las dos fuerzas que hace un momento estamos hablando, que serán las fuerzas tanto musculares, vestibulares, como las fuerzas musculares de la lengua. Interesante es también el que recordemos, doctoras, doctores, el hecho de que tenemos nosotros, aparte del mecanismo de los músculos de la masticación, tenemos nosotros los músculos infraoideos, parte de los músculos supraoideos, y un factor importante que es el hueso ioides. Este hueso ioides, el factor en donde es un hueso, como ustedes bien lo saben, intermedio, donde no tiene articulación con ningún otro elemento esqueletal, pero sí es el punto, ya sea de origen o de inserción, de grupos musculares, lo que va a permitir que se eleve o se deprima tanto
el hueso ilioides conjuntamente con la mandíbula y permita también entonces el funcionamiento entre el espacio abierto para el esófago o el espacio abierto para la tráquea. Esto es básico para nosotros, para que nosotros podamos entender la funcionalidad del aparato masticatorio, no únicamente con el entendimiento de los músculos elevadores o de la masticación que nosotros conocemos. Y para esto, entonces, el mecanismo bucinador, tenemos estos músculos. El músculo bucinador propiamente dicho, que ocupa la parte lateral de nuestra cavidad oral, el auricular de los labios, la parte anterior de nuestra cavidad oral, y el músculo constrictor superior de la faringe, que es el que cierra hacia lo que sería la parte posterior, y de esta manera formamos la cadena o el mecanismo de los músculos bucinadores. Esta cadena de los músculos bucinadores, como ustedes están viendo en la imagen, equilibra las fuerzas generadas por la lengua. También es importante nosotros el que, insisto, podamos observar y distinguir la funcionalidad de nuestra lengua en las distintas dinámicas que se presentan. En la deglución, en la masticación, el pasar nosotros saliva, la posición que guarda la parte dorsal de nuestra lengua, la parte anterior de nuestra lengua, la raíz de nuestra lengua, y esos 17 músculos que están formando a nuestra lengua, lo que va a poder permitir un equilibrio dentro de las fuerzas, insistimos, bucales contra las linguales, y permitir también la estabilidad de nuestras arcadas dentarias, la integridad de los arcos y la posición dentaria, y esto dentro de lo que a nosotros nos interesa en mucho será el hecho de que nos sirve esto para poder tener las funciones básicas de la cavidad oral, que es la succión, la masticación, la deglución, la vocalización, la postura, y también el hecho de que podamos nosotros tener ese equilibrio dentro de lo que sería la respiración oral también. ¿Cómo hacerlo, doctores, doctoras? Entonces, básicamente, recordar la tríada ortodóntica. Esta tríada ortodóntica, como ustedes bien lo saben, es dentro de los tratamientos de ortodoncia, es tener el menor tiempo de tratamiento per se, la menor fuerza que podamos utilizar dentro de ellos y el menor movimiento que podamos nosotros realizar. Esta triada ortodóntica es básica para que nosotros podamos tener éxito en nuestros tratamientos. El plan de tratamiento, doctoras, doctores, enumera la progresión metódica de los pasos a seguir para producir una relación estática y dinámica, compatible y estable de las arcadas dentarias entre sí y con los demás tejidos del sistema. Debemos nosotros entonces de entender que el tratamiento de ortodoncia, tanto interceptivo como preventivo como correctivo, nosotros debemos de tener en cuenta los tejidos que conforman el sistema estomatognático. Y dentro de lo que es el establecer un plan de tratamiento, debemos de llevar un protocolo de tratamiento. Debemos de tener objetivos específicos, tiempo por fases, cuánto tiempo aproximadamente, por mi conocimiento de los casos clínicos, pueda llevar en cada fase, el control de la mecánica y el control del paciente. Esto es dentro de lo que es establecer un protocolo de tratamiento. Todos ustedes manejan sus protocolos independientes de tratamiento y cada uno de ellos es en base al diagnóstico y al tratamiento. Podemos hacer tratamientos con extracciones desde el punto de vista de la necesidad
de espacio que tengamos, sin extracciones. Podemos nosotros tener el pensamiento de la recuperación de espacios, de expansión de las arcadas dentarias, el tipo de anclaje, importantísimo, doctores, el tipo de anclaje. Y como ustedes ven, todo lo que estamos nosotros mencionando dentro de lo que es nuestro protocolo de tratamiento: colocación de aparatología, fija, removible, miofuncional, nivelación, las fases mismas, cierre de espacios, mantener y corregir las líneas medias, la absorción, la paralización. Todas estas características son fases que nosotros no debemos de estar menospreciando, y siempre tener un control de que llevamos ese tratamiento de una manera adecuada. ¿Cómo hacerlo, doctor? Entonces hay quienes no utilizan aparatología removible. Estoy de acuerdo. Quienes ustedes usen aparatología removible, también funcionan, y como nosotros estamos condicionados, funcionan bien, pero dependiendo del tipo de pacientes. Entonces, el paciente realmente debe ser receptivo del tratamiento para que podamos tener una buena respuesta de este tipo de aparatología. Pueden ser aparatología en donde tengamos resortes activos, podamos tener nosotros expansores, o también podemos nosotros tener aparatología fija, en este caso expansores, podemos tener recordatorios de malos hábitos, tanto de dedo como de lengua. Podemos nosotros estar mencionando mordidas cruzadas con aparatología también fija. Normalmente debemos de tomar en cuenta que si yo tengo una mordida cruzada, en muchas ocasiones es hablar sobre no un solo maxilar, si en muchas ocasiones están combinadas las dos situaciones, tanto maxilar, las arcadas superiores como las arcadas inferiores. Podemos nosotros tener arcos palatinos con resortes, para poder eliminar mordidas cruzadas anteriores que nos impidan esa mordida cruzada anterior que tenemos profunda, nos puede impedir la colocación de aparatología convencional fija. Podemos nosotros usar ese tipo de aparatología miofuncional, que es básica, como dábamos el día de hoy al principio de nuestra presentación. Es básico que nosotros en clases 3 y que tengamos en mordidas cruzadas o mordidas abiertas tempranamente desarrollar, y en clases 2 en denticiones mixtas intermedias podemos nosotros tener un buen éxito. Aparatología en donde podamos estar traccionando nuestros maxilares superiores. En este caso, el aspecto ortopédico es importante, el conocimiento que tenemos en la actualidad de lo que puede estar resultando, la influencia de estas fuerzas sobre las articulaciones temporomandibulares, específicamente sobre el cóndilo y la cavidad glenoidea, nos puede dar una idea mejor de lo que podemos nosotros utilizar este tipo de aparatología y la aparatología convencional fija. Entonces, tenemos muchas opciones de tratamientos y de aparatología que podamos estar utilizando. Uno de los casos que creo que sería importante el que analicemos, en otras ocasiones hablaremos de mordida cruzada más ampliamente. Estaremos en esta es nuestra pacientita. Nuestra pacientita tiene 6 años y fracción, no llega a 6 años y medio. Empezaba la dentición mixta con la aparición de algunos dientes, sobre todo los primeros molares inferiores. Tenemos un perfil en donde existe un perfil recto ligeramente en nuestro tercio medio superior. Está en una proporción ligeramente pequeña. Vemos nosotros en la vista intraoral la mordida cruzada. Una mordida cruzada en donde tenemos el lado izquierdo posterior, es la mitad de nuestra arcada propiamente dicha, porque únicamente el incisivo central
no las tenemos cruzadas, las tenemos en relación cruzada y una relación dentro de lo funcional en el lado derecho. En las vistas superiores vemos nosotros el colapso del lado izquierdo de nuestras características, y esto es provocado por la inclinación que presentan nuestros dientes hacia palatino, y vemos también una arcada inferior ligeramente asimétrica porque vemos ampliada el lado derecho, el lado izquierdo, con respecto a lo que sería la totalidad de nuestra arcada dentaria inferior. Existen nuestros espacios de desarrollo en la parte inferior, mas no existen espacios de desarrollo en la parte superior. Todos estos datos para nosotros deben ser importantes para que podamos entender cuál sería la problemática futura en nuestros pacientes, en este tipo de pacientitos. Vemos entonces en nuestra radiografía ortopantomográfica, la panorámica, vías ya por aparecer en cavidad oral, nuestros primeros molares inferiores. De igual manera, había una buena vía eruptiva de nuestros primeros molares superiores. Y vemos entonces también toda la dentición permanente, cómo se está desarrollando. Y los segundos premolares todavía no se presentan aparentemente en la radiografía. La radiografía lateral de cabeza, vemos entonces una relación de un plano de perfil recto. Ligeramente vemos nosotros un aumento del tercio inferior, ligero aumento del tercio inferior, probablemente es provocado por la mordida cruzada posterior que se presenta, que origina que tengamos nosotros una desviación. Vemos en ocasiones, doctores, cuando yo tengo dudas de que se pueda hacer exclusivamente una mordida cruzada dentoalveolar, sí requiero, como ustedes también lo conocen bien, una radiografía posterior-anterior. En este caso tenemos nosotros individualmente este tipo de auxiliares del diagnóstico, tanto la ortopanto como la lateral de cabeza, como la posterior-anterior. Pero en la actualidad, ustedes también, como dominan ya el hecho de que tenemos, insisto, el CONBIM, en donde podamos nosotros en una sola disco tener las tres dimensiones, tanto la posterior-anterior como la sagital, como la coronal, la transversal, y de esta manera podemos nosotros analizar en general. A excepción, insisto, este tipo de pacientes en donde presentan cierta duda de qué tipo de problema se esté presentando, si es esqueletal o si es dentoalveolar exclusivamente, o puede ser también una combinación. Es cuando yo pido una CONBIM, una tomografía computarizada. Muy bien, entonces, teniendo los auxiliares del diagnóstico, lo que nosotros tuvimos ya fue nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico fue una mordida cruzada dentoalveolar del lado izquierdo, del segmento del lado izquierdo, tanto superior como inferior, y debido a estas características y el conocimiento de nuestros pacientes, entonces es que podemos nosotros decidir qué tipo de aparatología utilizar. En este caso, utilizamos en nuestra pacientita un expansor lateral con la utilización de tornillos expansores, y fue removible. Utilizamos unos ganchos que modifiqué parecido al gancho flecha del doctor Schwartz, pero en este caso la parte
más anterior del gancho, en lugar de ser en forma aguda, la hago yo redondeada. No necesito yo las pinzas del doctor Schwartz para poder realizar este tipo de ganchos, que me da buena retención y sobre todo recordar también, doctoras, doctores, la anatomía de nuestros dientes temporales, en donde son expulsivos a lo que tengamos nosotros como ganchos de retención. Por eso es muy importante el hecho de qué tipo de retención vamos a tener que utilizar en nuestros pacientes. Tenemos este aparato en donde también colocamos unos planitos interoclusales que me permitían levantar ligeramente la relación de oclusión y de esta manera liberar la oclusión. En este caso también fue un factor importante el hecho de que tenemos nosotros una sobreerupción, si ustedes observan, de nuestros caninos, en particular el canino inferior del lado izquierdo, por lo cual podemos estar pensando que es uno de los factores que perpetúan esa mordida cruzada posterior. Insisto, debemos nosotros reconocer las características psicológicas y desarrollo mental de nuestros pacientes para saber si podemos nosotros contar con el apoyo de ellos y de los padres para el buen funcionamiento de los aparatos. Tuvimos en este caso el conocimiento previo de nuestra pacientita. Lo que hicimos fue la activación, en donde hicimos una activación cada 5 días, un cuarto de vuelta cada 5 días, el equivalente a un cuarto de milímetro. Y los comentarios aquí es decir, si en el momento de la activación no se desaloja o queda muy estrecho. Esto quiere decir, nos orienta para ver si es necesario aumentar los días de espacio entre cada activación o disminuir esos días en cada activación. Es importante también darnos cuenta de que nosotros, al estar resolviendo la mordida cruzada, estamos teniendo también la alineación de las líneas medias. También es básico hacer unos desgastes selectivos en los puntos, en este caso en particular, en el canino y en algunos dientes posteriores molares, para que podamos nosotros mantener los resultados. Vemos después de 6 meses de tratamiento y tuvimos una fase de colocación de ese tipo de este aparato, perdón, del expansor, pero como retenedor. Y estamos observando que todavía del lado izquierdo no están en contacto funcional nuestros dientes posteriores. Los seguimos usando nosotros sin activar nuestro aparato, únicamente permitiendo o evitando que se vaya a colapsar lo que nosotros conseguimos. Tuvimos la oportunidad de seguir la continuidad de nuestro tratamiento y vemos entonces cómo se va asentando la relación de nuestros dientes, porque cada ocasión que podíamos nosotros ver, cada mes y medio aproximadamente a nuestro paciente después de la época de la activación de nuestro aparato, íbamos nosotros desarrollando ciertos desgastes selectivos en nuestros dientes posteriores y logramos estas situaciones de relaciones. Vemos entonces, ya tenemos una mejor disposición del equilibrio de nuestras arcadas dentarias. Entonces, únicamente con el expansor, doctoras, doctores, que utilizamos, fue posible el que tengamos nosotros estos resultados. ¿Qué fue lo que pasó después? Únicamente estuvimos revisando el recambio a la dentición permanente. Ya tenemos una dentición mixta intermedia, tenemos los incisivos centrales, lo observamos, los 4 incisivos inferiores, donde presenta ligero apiñamiento. Vemos estabilidad en los dientes posteriores,
vemos nuestras arcadas dentarias. Esto, doctoras, doctores, es lo que nosotros tenemos la necesidad de alcanzar a nuestros pacientes, poder llevar a estas características y de esta manera entonces devolver, insistimos, el medio ambiente, el equilibrio, tanto del aspecto de las fuerzas externas, recordemos, entonces la cadena de los succionadores, las fuerzas internas, recordemos, el aspecto de la posición y de las fuerzas linguales, y también las relaciones de la musculatura de la masticación, que van a afectar también o están relacionados con el grupo de músculos suprayoideos e infrayoideos. Les agradecemos muchísimo, como siempre, su atención. Estaremos nuevamente en una próxima intervención el próximo mes con nuevos temas para poder de esa manera desarrollarlos junto a ustedes y también entonces tratar en lo particular de la actualización de los mismos tratamientos, tanto interceptivos como correctivos, tanto de mecánica convencional como mecánica miofuncional. Agradecemos, como siempre, en este caso, a las personas que nos hacen el favor de poder transmitir este tipo de programas, como es al ingeniero Eliu, y vemos, como siempre, el agradecimiento de la casa Akinpech, que está patrocinando todo este tipo de material. Les agradecemos mucho y hasta la próxima. Gracias.